Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Consentido Crítico. Estamos a día jueves, ya finalizando la semana, a día 23 de octubre. Veo aquí abajo la fecha para no confundirme. Como siempre, pues que estén teniendo una excelente semana, que estén pasándola bien y si no están pasándola bien, pues mi deseo de que consigan dentro de las opciones que ya tienen sobre la mesa y de que tengan también la capacidad de generar nuevas opciones la solución a lo que sea que en este momento para usted viene siendo algún problema. Tenemos unas capacidades infinitas, el ser humano tiene capacidades infinitas para salir airoso y superar y sortear cualquier obstáculo que tengamos, desde cualquier punto de vista, sea físico, sea personal, espiritual, mental, sea pues algún desagrado con alguna persona en su relación laboral, sea lo que sea, en su matrimonio, sea lo que sea, estamos en una capacidad de sortear y de mejorar nuestra realidad día a día. Somos magos y dueños de nuestro destino y nuestro porvenir. A ver, el día de hoy, un programa interesante que tenía tiempo procrastinándolo o dándole largas, y es que hablaremos de Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, que en este momento yo lo vengo viendo como un aliado. De hecho, como siempre comparto con ustedes las ideas de título que puedo ponerle a este programa, porque lo estoy grabando una par de horas, unas 3 horas antes de que salga, y quiero poner algo así como, bueno, Petro es digamos, en este momento más valioso que la misma oposición para un cambio. Y en el programa de hoy, en los próximos minutos, vamos a saber por qué yo tengo esta perspectiva donde opino que Petro es un excelente aliado circunstancial para todos los venezolanos que deseamos que termine este régimen narcogenocida y criminal de Nicolás Maduro, siempre aclarando que Nicolás Maduro es el que le dio continuidad a esto. Pero el real artífice, el arquitecto de todo esto fue Hugo Rafael Chávez Frías, el cual hay que aclarar que no existe un infierno lo suficientemente caliente para que pague las culpas por haber llevado a un país como Venezuela a la miseria, bueno, más absoluta que el continente haya visto. Y eso siempre es bueno aclararlo. Hablando de todo un poco, antes de entrar en materia, estaba leyendo un artículo por ahí que publicaron donde hacían referencia al general Ascanio Tobar, que es el general que se dejó ver en la comisión de la presidencia de Edmundo González en Roma, en el Vaticano. Yo, como dije en su momento, no había escuchado nada de él, y si no he escuchado nada de él, o algún militar no ha escuchado de manera altisonante sus apellidos, pues tuvo que haber sido porque fue una persona grijo sin brillo. Yo decía esto, ¿no? Lo sostenía, porque usted puede sonar como muy bueno, y si usted era muy bueno, se le enfrentó al chavismo, entonces ya uno sabe los apellidos, o muy malo y muy mediocre, y son los apellidos que han sido, digamos, los que le han dado continuidad y los que han ido destruyendo las Fuerzas Armadas pedazo a pedazo. Y el nombre de este general no estaba ni por un lado ni por otro. Empecé a pedir referencias del general Ascanio Tobar y me acuerdo de esto, no crean que me estoy dispersando, es que nombré a Chávez y se me vino a la mente esto de Ascanio Tobar, que tengo previsto desarrollarlo para otro programa, ya será para la semana que viene, porque salen por ahí informaciones, habrá que validarlas, donde, bueno, Chávez tenía muy buena relación con Ascanio Tobar. Al parecer Ascanio Tobar fue director de la Academia Militar en el año 2001 o en el año 2002, por allí, cuando asciende a general de brigada. Ocupó uno de los primeros puestos en su promoción, aclarando yo que haberse graduado usted primero en una escuela militar no tiene nada que ver, porque son también posiciones muy subjetivas. Pero para hacerles el cuento largo corto, el tipo parece que tenía muy buena relación con Hugo Chávez y formó parte de estos militares que yo digo que aplaudían las estupideces con que salía Chávez. Que las nuevas tribus, recuerdo yo estaba próximo a graduarme cuando empezó el tema de las nuevas tribus que estaban evangelizando y tal, pero realmente eran agentes de la CIA y bueno, y cuestiones para acá y cuestiones para allá. El tema es que las nuevas tribus, y esto es un tema profundo, yo voy a ver con quién puedo desarrollarlo o documentarlo suficientemente para poder desarrollarlo yo solo. Ahí entran varias cosas, ¿no? Porque el tema de las nuevas tribus es que eran cristianos norteamericanos que estaban en el Amazonas dándole un poco de formación religiosa a los indios de acuerdo a lo que es el cristianismo. Y también tenían sus bases allí
y le prestaban también sí, bastante atención desde cualquier punto de vista a los indígenas, desde las medicinas y algunas otros tipos de atenciones primarias. El tema es que, como todo, Chávez, bueno, los acusa de que eran agentes de la CIA, los sacan. Hay que evaluar, bueno, también, porque nunca nadie es tan inocente como se presume, ni tan culpable también como se presume. La cuestión es que los acusan de ciertas cosas, los expulsan, y luego las tribus quedaron totalmente desamparadas también, a la buena de Dios. Acá Chávez ha hecho, igual Maduro, mucha campaña con las tribus indígenas, pero igual están desatendidas. En ese momento, así sean que estaban haciendo espionaje en Amazonas, por lo menos los indios, y esto hay que llevarlo, nuestros aborígenes, esto hay que llevarlo también con pinza, ¿no? Tenían los niños, por decirlo así, los neonatos no morían por vengo y por desatención, cosa que pasaba antes y sigue pasando. Bueno, y si pasa en Caracas, en la capital, también va a pasar en las tribus. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es Gustavo Petro. Hablemos de Petro. Miren, el día de ayer Donald Trump hace unas declaraciones bien fuertes, que por aquí las tengo, las voy a colocar, referente a Gustavo Petro. Pero es más, voy a colocarlo. Primero vamos a ver los videos de Petro. Hay que recordar que Gustavo Petro estuvo hace un mes o menos en la ONU. Le fue revocada su visa porque no sabemos bajo qué sustancias o qué había consumido, pero en New York, afuera de la ONU, no recuerdo ahora cómo se llama esta zona, él llamó al ejército de los Estados Unidos a que desobedeciera a su comandante en jefe, que viene siendo Donald Trump. Una verdadera locura. Luego de esto le es arrebatada, se le quita, se le cancela la visa. Y las declaraciones de Gustavo Petro han sido muy erráticas. Yo mantengo esto, han sido erráticas porque Petro, de alguna manera, intenta hacer alguna declaración para mostrar simpatía o al menos un guiño al chavismo, y lo que hace es cagarla. Viene Donald Trump en todo lo que ha sido la avanzada colosal que tienen en el Caribe, entonces él intenta limpiarse un poco, pero se limpia las manos y resulta que las tiene llenas de excremento también, y cuando se quiere limpiar lo que hace es embarrarse un poco más, y eso es un desastre, porque entonces cuando intenta desprenderse de Maduro para hablar o intentar ser un poco más objetivo, también deja al descubierto al chavismo. Ha dicho que él no va para, no, yo no voy para allá, yo no voy para Venezuela, y Maduro es un ilegítimo, que yo no lo reconocí. Entonces está en ese toma y dame. Cuando se aleja de uno, se acerca a otro, y cuando se ve que se está acercando mucho, se aleja de este y se le acerca al otro, y realmente él mismo, por su impericia, por no tener las capacidades de ser un dirigente político, pero bueno, los fenómenos que ocurren en Latinoamérica y en el mundo también, para ser honesto, pasa en todos lados, pero en Latinoamérica con mucho más énfasis. Bueno, como estas personas sin ningún tipo de capacidad para conectar una neurona con la otra, llegan a dirigir naciones y países y se colocan en tremendos aprietos. Pero en este caso a mí me gusta porque, además de que veo que está en aprietos, que no tiene la capacidad, lamentablemente Gustavo Petro ha dejado ver que no tiene la capacidad de autopreservarse, porque no domina su cabeza para hilar ideas sensatas y coherentes, y obviamente tampoco controla la boca, porque a lo mejor usted no puede hilar ideas sensatas, como hay muchas personas que nos rodean, y nosotros en algún momento también hemos caído en eso, pero por lo menos si yo no tengo una idea sensata, yo tengo dominio de mi boca y digo, epa, yo aquí me detengo, porque no voy a decir en voz alta lo que la insensatez en este momento me está diciendo. Miren, veamos primero dos videos cortos de Petro, de una entrevista que le hizo un periodista, si no me equivoco, algo así como Daniel Coronels, algo así, colombiano. Es una entrevista en vivo y hay dos extractos que no tienen pérdida, y acá se los tengo el día de hoy. Vamos con el primero. Mira, pero es que usted no me deja hablar. Petróleo, a Trump, entonces, y nada que llega Maduro. Él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera, y ahora, ¿cómo se llama eso? Es víctima de su propio invento. Entonces saca a los venezolanos a la fuerza, a rejo y a patadas. Y eso no se hace. Todos esos venezolanos, ustedes dicen, eran de la oposición, pues menos se hace. Ahora, yo sé que no son de la oposición, porque el venezolano lo único que está intentando es vivir una vida que le quitaron.
Y le quitaron varios, incluido Maduro, pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, Boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder en este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Antes de que llegara Trump Le da la presidencia rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, a que los maten como en Gaza? Usted tiene razón en no querer intervenir para... Miren, varias cosas acá. Es que Gustavo Petro, la ignorancia y el comunismo en sí es atrevido y se alimenta además de eso. Gustavo Petro dice que realmente el culpable de todo este desastre es Trump. Entonces el otro le dice, mira, pero es que Trump tiene 9 meses. No, sí, pero él antes realizó también un mandato. Y entonces Maduro es responsable, pero un poquitico nada más. Aquí el mayor responsable es Trump. Y entonces el periodista se ve lo alarmado de lo que le está diciendo, como, coño, tú realmente me estás diciendo esto aquí y me lo estás escupiendo en la cara. ¿Realmente tú te atreves a decir que el responsable de la miseria en Venezuela es Donald Trump y no hubo Rafael Chávez Frías, que llegó en el 99 a despedazar el país, o que llegó a finales del año 98 a despedazar ladrillo por ladrillo y piedra por piedra a Venezuela y a sus instituciones? Tú tienes que tener un poco de decencia. El tema es que Petro, hay fotos por ahí de Petro desde hace muchísimos años, desde que Chávez estaba en campaña para ser presidente, tiene muchísimas, pero muchísimas deudas con el chavismo. Además que de por sí no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas, las campañas de Petro y el ascenso de Petro en el poder a Colombia o a las esferas de poder de Colombia, porque hay que recordar que Petro hace más de 10 años llegó a lo que es la alcaldía de Bogotá, y llegar usted en Colombia a la alcaldía de Bogotá es estar a un paso de la presidencia de Colombia. Y una persona con el talante, con las condiciones que vemos acá a Petro, usted no tiene que ser un genio para darse cuenta que esta persona no tenía las condiciones para ejercer los cargos que ha tenido. Sin embargo, bueno, ayer leía un extracto del libro del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, y donde Carlos Rangel decía, por allá a inicios de los 70, realmente palabras más, palabras menos, ¿no? De una manera bastante académica, él dice, cada presidente o cada jefe de Estado no llega por accidente, llega por una serie de situaciones. Y no necesariamente tienen que estar ligadas con ilegalidad o con trampa. A veces es que sencillamente los ciudadanos lo colocan allí. Y cuando yo antes de hacer este programa vi cómo iba el índice de aceptación de Petro. Y el índice de aceptación de Petro en los últimos meses ha ido en ascenso. Pocos puntos, 2, 3, 4 puntos. Asumo yo que con estas enormes cagadas comunicacionales que está teniendo, arrastrando a los colombianos a un conflicto, y que, repito, no hay que ser genio, ni usted tiene que tener un coeficiente intelectual de 150 para decir qué te está pasando, Petro. O sea, cómo tú te metes en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros y además nos arrastras a ese conflicto. Pero bueno, aquí está el otro video, que es la guinda del pastel, que es la cereza del helado, donde aquí es donde los colombianos, más que en el otro video, tienen que decir, coño, a este tipo alguien tiene que llamarlo a capítulo y decirle, mire, presidente, o se calla la boca, o bueno, iremos a ver cuáles son los subterfugios que nosotros tenemos para que usted no siga cometiendo estas estupideces en el nombre de Colombia. Aquí viene el video. Muchas gracias, señor presidente, por esta extensa conversación en vivo. Me voy con preocupación. Obvio, pero preocupante la situación. Pero ¿qué vida no espero que usted encuentre la sabiduría y el pragmatismo para salir de esto. Ya veremos. Lo tengo. El problema es que dudo que eso esté en la mente de Trump. Pero confío en que la reserva democrática de las instituciones norteamericanas, que no aún existe en Colombia, sean capaces de poner la ciencia y la verdad por encima de la calumnia y la soberbia y la codicia. Su misión no es cambiar a Trump. No. Su misión
es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos y de esa economía. La economía. humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Muchas gracias y mucha suerte en la reunión con el embajador. Miren, preocupante. Ya el periodista Daniel Corners, si no me equivoco, o Coronels, ya ahí estaba preocupado al escuchar a Gustavo Petro diciendo que o Donald Trump prácticamente o renuncia o lo sacamos, y cuando hace el chasquido de dedos deja mucho que pensar. Además que es arriesgado, es que Gustavo Petro de verdad es arriesgado, es aventurado, pero la ignorancia forma parte de esto, y esto no es algo actuado como ha ocurrido en Venezuela durante mucho tiempo, donde las personas buscan cometer errores voluntariamente y actuado. Esto es algo que sencillamente le sale de esa manera y no hay nadie que le diga, coño, presidente o Gustavo, si son familiares, si son amigos, tú lo estás haciendo muy mal. Entonces, él compara las instituciones de Estados Unidos y las compara con las de Colombia. Me imagino que es por el veredicto donde absolvieron a Uribe. Entonces, prácticamente las instituciones en Colombia sí que están permeadas. Él como presidente dice, no, las instituciones en Colombia no funcionan bien, pero en Estados Unidos pueden funcionar bien. Y el periodista, este periodista se ve que es un patriota, porque él dice, presidente, su función no es sacar a Trump. O sea, usted no tiene que estar metiéndose donde nadie lo ha llamado. Su función es gobernar Colombia y hacerlo bien. Entonces le dice, ojalá tenga la sabiduría. Y el tipo le dice, bueno, volvemos con el tema. No, la tengo. O sea, yo soy un tipo sabio. Dicen por ahí desde Grecia, hay escritos bien pintorescos haciendo referencia a la gente que presume de sabiduría. Resulta terminando o terminan siendo los más ignorantes y los más perjudiciales para sociedades, para familias, para comunidades, para grupos. Facundo Cabral, que me gustaba mucho escucharlo, Facundo Cabral decía, nadie es tan viejo como para ser sabio. Tremendo adagio. Ok, a todas las cagadas consecutivas de Gustavo Petro, Donald Trump el día de ayer, en horas de la noche en Estados Unidos, lanza en una entrevista, unos dardos, ¿no? Y esos dardos hay que analizarlos acá el día de hoy. Bueno, nos corresponde a nosotros sacar nuestras conclusiones, pero el que realmente tiene que analizarlo es Gustavo Petro y sobre todo la gente que está alrededor de él y tiene que entender que él no va por su perfil errático, por su problema clínico, que es sencillamente comunismo. El comunismo es como una enfermedad, es un virus. Entonces, y todo el que está infectado de ese virus tiene un perfil errático. Entonces, esto le corresponde, repito, a las personas que están alrededor de Gustavo Petro, analizarlo y sentarlo y enjabonarlo y electrocutarlo y decirle, o te callas o vamos a ver qué decisión tomamos para que tú puedas resguardarte y nos resguardes a nosotros como colombianos. Pero bueno, acá está el video de Donald Trump del día de ayer. About now Columbia, the country, not the university. Yes. Go ahead. He said what? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Columbia. Lo pero acá, es un tipo malo, si no están viendo allí las letras, es un tipo malo. Y es un tipo, acá lo denuncia directamente, es un tipo que está haciendo muchas drogas, a lot of drug. Está haciendo muchas drogas. Ya aquí Donald Trump no está diciendo, no es que él permite, no es que no ha sido lo suficientemente duro, ríspero para combatir los carteles. No, él está diciendo, él está haciendo droga. Y voy a empezarlo de nuevo porque hay que captar el metamensaje de cada una de estas declaraciones. Columbia, the country, not the university. Yes. Go ahead. He said what? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Columbia, the country Columbia. Also, the school Columbia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug. And he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And
he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. His country is, what he has led his country into is a death trap. Está llevando a su país a una trampa mortal. Con el pragmatismo que ha demostrado Donald Trump, a mí, yo siendo Gustavo Petro, en este momento estaría alarmado y estaría viendo cómo me le acerco al gobierno de los Estados Unidos, porque está lanzando acá mensajes muy fuertes. Primero, él ya asume, es un tipo malo, es un matón, está causándole mucho daño a su país, está arrastrándola a una trampa mortal y está haciendo mucha droga en su país. Entonces, en líneas generales, lo que podemos nosotros acá entender es que él está sumando a Gustavo Petro a su lucha con los carteles de droga de manera frontal. Lo mejor de todo esto es que desteta a Gustavo Petro. Lamentablemente Colombia también sufrirá, la Fuerza Armada de Colombia también sufrirá, porque históricamente, sobre todo en el último cuarto de siglo, prácticamente desde la llegada de Chávez, al no tener Estados Unidos buena relación con Chávez, todo el apoyo que tuvo que haber recibido Venezuela desde el punto de vista militar, económico, en logística, se fue a lo que llamaron el Plan Colombia. Estamos hablando que en los albores de la década de los 2000 se crea este Plan Colombia. Colombia, entre tantas cosas, recibió 100 helicópteros Black Hawk para lo que es la lucha con lo que ha sido la guerrilla, que ha ayudado además muchísimo. Al punto de que en todas las operaciones militares que usted ve en los últimos 20 años en Colombia, usted va a ver digamos, el despliegue de estos helicópteros con los cuales Uribe le ayudaron muchísimo a Álvaro Uribe para poner en jaque a la guerrilla, hasta que lamentablemente llegó Juan Manuel Santos y sencillamente puso los helicópteros, no sé, seguramente a desfilar. Pero bueno, él está acá cortando cualquier envío hacia Colombia. Esto tiene que dolerle no solo a Gustavo Petro, sino que tiene que dolerle a las instituciones, principalmente la Fuerza Armada, que es una de las principales beneficiarias y que está día a día combatiendo y echándose plomo en frontera, y no tanto en frontera, ya en poblaciones bastante dentro de Colombia, y se va a ver afectada si cortan la logística de todo el equipamiento militar que ellos tienen de Estados Unidos. Pero bueno, esto resulta preocupante. Sin embargo, para nosotros como venezolanos, que estamos minuto a minuto siguiendo cómo va esto en el Caribe, cómo sube, cómo bajan las temperaturas, y todos queremos levantarnos en algún momento con un mensaje, con una llamada, o en la madrugada abrir los ojos y ver, bueno, ocurrió una acción militar. Yo hoy no voy a adentrarme porque muchos de ustedes ya saben cuál es mi posición y están en mi canal y siempre serán bienvenidos porque saben cuál es mi posición. Y mi posición es que aún habiendo un cambio, aún relevando a Maduro del poder y pues no sé, o vayan a unas elecciones o llegue Edmundo González y María Corina Machado, no tenemos un argumento que diga que ellos van a poder hacer un trabajo que permita gobernabilidad en Venezuela. Muy a mi pesar, con muchos de las banderas rojas, yo siempre hablo de las red flags, de las banderas rojas que vamos viendo muy a nuestro pesar si ellos llegan al gobierno de la mano y ya endeudados moralmente con algunos sectores de izquierda radical como bandera roja, abrazados, bueno, y en hombros con los principales delincuentes también, socialdemócratas, responsables de que el chavismo llegara al poder, pero hoy llegan y dicen, no, yo estoy relevando al chavismo. O sea, yo creé al chavismo, soy padre del chavismo como político socialdemócrata de COPEDI, Acción Democrática, pero bueno, yo ahora con la misma receta yo salgo del chavismo. Pero el culpable no soy yo, los culpables son los militares, el culpable es Chávez. Lo que pasa es que la gente tiene memoria de corto plazo y los políticos juegan con eso y a veces nosotros como ciudadanos nos prestamos para ello. Miren, mientras ocurren estas cosas que a mí me alegran porque yo digo, bueno, mira, ya que la oposición va de cagada en cagada y acá crean algo. Si hay una persona como yo que trabaja, tiene 2 hijos y tiene el tiempo, un par de horas diarias para hacer análisis de la situación, buscar videos, documentarme, publicar uno que otro artículo y hacer opiniones, intercambiar opiniones con distintas personas,
créanme que el Comando Sur y el gobierno de los Estados Unidos también lo hace. Y no hay palabra, no hay frase, no hay coma y no hay punto que salga de la boca de algunos de los líderes opositores que no sea, bueno, totalmente desarmada y analizada y diseccionada para llevar a un laboratorio y ver qué era lo que quería decir esta persona. Pero mientras la clase política de oposición, comprometida con la izquierda, recibiendo premios de Hillary Clinton, mandando al Vaticano a personas ateas de bandera roja, y en estos discursos de gradualidad hacen esto, bueno, tenemos a Gustavo Petro, que como que obliga a Donald Trump a decir, porque bastantes cositas hay por ahí que preocupan, y yo he llegado a pensar, sobre todo en la última semana, que Donald Trump en algún momento puede patear la mesa y decir, ¿saben qué? Que se quede el chavismo. Jódanse, yo lo que quiero son ciertas garantías. ¿Me las dan? Sí, me las dan. Ok, Comando Sur, vámonos, para atrás. Pero bueno, cuando estoy pensando que va a ocurrir eso, tenemos un gran aliado como Gustavo Petro, que como que hace, o espero yo, que le crea alarma a Donald Trump y diga, yo no puedo seguir permitiendo que este par de imbéciles vayan arrastrando y causando tanta miseria en todo el hemisferio. Pero bueno, les digo lo del análisis porque veo este video de Edmundo González y yo quiero que ustedes lo vean con tranquilidad y yo daré mis opiniones y luego ustedes por los comentarios ahí en el cajón de YouTube, ustedes me dirán, oye Eduardo, no es así chico, lo que pasa es que tú estás predispuesto, como muchos me dicen, con Edmundo González, tal, o como me han dicho algunos, es que eres un falta de respeto porque es un señor mayor y tal. Escuchen ustedes lo que dice acá Edmundo González en una entrevista reciente. ¿Qué es lo factible? ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Cómo el Nobel puede precipitar? El Nobel es en diciembre. Y yo le pregunté a María Corina Machado si ella iba a ir. Y me dijo, estoy haciendo todo lo posible por poder ir y además no puedo reproducir exactamente porque no tengo mis notas al lado, pero ella hizo una especie de lectura paralela entre una salida pacífica y correcta y su recepción del Nobel. ¿Qué nos puede Fíjate, contar? nosotros dijimos durante la brevísima campaña electoral atípica, que nosotros aspirábamos y confiábamos en que esto iba a ser una transición ordenada y en paz. Y yo ahora subrayo más la expresión paz, porque viniendo del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina, eso cobra mayor relevancia, ¿tú me entiendes? Sí. Y creo que estábamos en lo correcto. Y creo que estábamos en lo correcto. Va a ser una transición ordenada y en paz. Y hoy más que nunca lo reafirman. Y entonces él realmente, todavía aquí Edmundo González, lo que pasa es que a mí Edmundo González hasta cierto punto, si no me diera tanta rechera su irresponsabilidad y no fuera ya una persona mayor de edad, con cédula de identidad, no me diera, digamos, me diera menos arrechera, pero como lo es y como ha mostrado tanta arrechera, lo que quiere decir es que a veces me da cosa. Y cuando digo cosa es que me genera un poco de lástima porque esto es una persona que jamás tuvo que haber asumido ningún cargo de liderazgo. Recuerden que el liderazgo realmente hay un cargo de liderazgo, sí, tú puedes llegar a un cargo que necesite liderazgo, pero no por eso tú eres líder. Y es lo que pasó aquí. Edmundo González, y pobre de él, es un error histórico en la historia contemporánea de Venezuela. Es un error, es un glitch, dicen los informáticos, que nunca tuvo que haber ocurrido. Entonces acá, Edmundo González, déjenme quitar acá esta imagen que frisea ahí a la periodista. Entonces Edmundo González, dentro también de esta errática línea, choca con los discursos que María Corina intenta como que medio enderezar la nave y donde ella ha dicho que efectivamente si se requiere una intervención o si se quiere apoyo de los Estados Unidos, aunque hace un par de meses, hace al menos de un año venía diciendo que no se necesitaba nada, pero bueno, vamos a darle medio punto positivo ahí de RP, de rasgo en la personalidad de María Corina Machado, porque en las últimas entrevistas ha dicho que efectivamente sí se requiere la fuerza y muchas personas ha ganado tanta relevancia este discurso que hasta el imbécil de Leopoldo López, también del Internacional Socialista, un tipo también que depende de cómo vaya la ola, a esa se pliega, hasta él ha dicho, no, sí, definitivamente es necesaria la fuerza, porque él sencillamente, él va por donde van las líneas. Como es un hombre que se sabe odiado y el complejo no lo permite vivir por eso, porque él siempre quiso
tener algún poco de carisma o aceptación, y cuando la tuvo, se la puso de sombrero. Entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? ¿Qué intervención? Bueno, pues mira, sí, es requerida una intervención. Pero acá Edmundo González comete este error. Es que es Edmundo siendo Edmundo. Él realmente no está haciendo algo diferente. Y el que espere algo diferente de ese señor está fallando. Y si él mismo, porque a veces las personas pueden esperar algo diferente de ellos, pero uno tiene que estar claro de su naturaleza. Yo en particular me gusta usar muchos ejemplos en primera persona. Miren, yo tengo, como todos, tengo muchas virtudes y tengo muchos vicios, pero yo en particular, yo sé que tengo nociones de comportamiento, nociones sociales, yo empatizo rápido, eso a mí desde muchacho, desde pequeño, se me ha dado, pero nunca, hasta queriendo mostrar el pila, ¿sabes? El ser Caribe, dicen malamente en Venezuela, hay que ser Caribe, hay que ser pila para yo sacar provecho de alguna situación en mi beneficio individual. Yo nunca he sido bueno con eso, no he podido, y las veces que he querido asumir esa posición termina mal. Entonces yo terminé aceptando hace mucho tiempo, esa no es mi naturaleza. Así como Edmundo González y María Corina Machado tienen que entender cuál es su naturaleza y cuál no es su naturaleza. La gente, las personas, recomendación para el que la quiera tomar y si la considera válida, no vayan en contra de su naturaleza. En la Fuerza Armada había varios dichos, ¿no? Poco vulgares, pero para no colocarme escatológico el día de hoy o a esta hora, voy a intentar hacer un símil. Decían que había personas muy arbitrarias dentro de la fuerza y uno como subalterno, uno intentaba no caer en manos de esos oficiales o de esos superiores arbitrarios, no gustaba, porque, bueno, cometían arbitrariedades que por la personalidad de ellos ser arbitraria eran tomadas como algo normal. Entonces, cuando el de perfil tranquilo, yo que fui muy tranquilo siempre en la Fuerza Armada, intentaban por alguna molestia o por alguna situación mostrar mayor carácter y entonces querían ser arbitrarios, bueno, terminaban en procesos judiciales, terminaban con denuncias, terminaban con problemas terribles dentro de sus unidades, porque cada quien tiene una naturaleza y uno no puede ir en contra de su misma esencia. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos a líderes que intentan ir en contra de su propia esencia. Había de estas sectas de positivismo psicológico que no termina siendo ni positivo ni psicológico, donde prácticamente patean lo que es la psicología clínica y lo que es la evolución y el comportamiento humano para crear estas corrientes inmediatas. Constelaciones familiares. Había uno que era círculo de realización personal. Pero había un señor gordito del CRP, Círculo de Realización Personal, que decía algo bien interesante. Y dentro de la locura y dentro de la efervescencia y la irresponsabilidad que también ellos tenían, porque alejaban a la gente de las corrientes psicológicas que te exigen que tú tengas una consulta, que tú lleves una consecuente línea en cuanto, y lento además, porque si usted tiene que ir para un psicólogo, usted va a requerir varias sesiones, pero estas corrientes dicen que todo es inmediato. Échale la culpa a tu mamá, a tu papá, a constelaciones familiares. Eso es culpa de un bisabuelo que tú no conociste. Perdónalo. Échenle lápiz ustedes. Estas corrientes dicen, no, bueno, usted siempre tiene que andar riendo, disfrute la vida, aquí no hay que llorar por nada. O sea, estos van en contra de la naturaleza humana, pero eso vende, porque la gente dice, esto es rápido, esto es rapidito, este me está diciendo que yo tengo que hacer esto y no voy a tener que empezar un largo proceso de introspección para darme cuenta que el culpable de las miserias soy yo y no es que es un bisabuelo o no es que es el vecino, siempre el responsable de mis miserias y de mis peos soy yo. Pero bueno, el tema no es ese. El tipo decía algo bien interesante. Él decía, cuando la gente está alineada con lo que es, va a ser exitosa, así sea mala. Yo he puesto este ejemplo acá en el programa varias veces. Si usted como delincuente, como ladrón, usted se entiende que usted es un ladrón y un delincuente, a usted le va a ir bien. A usted no le va a ir mal, no va a caer esa pendejada de que el que obra mal le va mal. No, para nada. Yo salgo de mi casa dispuesto a robar porque soy un delincuente. Y vi a una persona y, bueno, lo hice impecable. Salí corriendo, le quité el teléfono, le quité la cartera y me fui. Ese tipo que va y ese ladrón va feliz porque cumplió con su trabajo
y agarró dinero. Y entonces él va a llegar a su casa y va a llegar y va a poner comida, o se va a comprar la cerveza, o se va a comprar el ron y va a estar tan eufórico que va a llegar en la noche y le va a hacer el amor a su esposa. Y ese ladrón va a ser feliz, pero él sabe que él sabe y reconoce lo que es. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el chavismo? Que el chavismo desde hace al menos 10 años, ellos reconocieron lo que eran, unos delincuentes. Y a partir del 2015, ustedes se dan cuenta lo que ha sido la línea efectiva perfecta del chavismo, cosa que no ha pasado con la oposición. Son unos malandros, son unos desviados, tienen taras, son un problema y un obstáculo para el país. También ellos saben que han hecho acciones tan terribles y tan delictivas y tan incongruentes como las del chavismo, pero yo soy una oveja, yo soy bueno, yo soy chévere, yo merezco un premio. Miren, es que vamos a conciliar la oposición. Bueno, y más vale que sea así o que haya sido así, porque aunque nos ha tardado, hemos identificado quién es cada quien. Todavía hay muchos por ahí aplaudiéndole y llorando cuando los ven, pero la mayoría de los venezolanos se han dado cuenta de quiénes son ellos. Y seguirán en esta línea errática porque no aceptan quiénes son. Y como ellos quieren adversar al chavismo, tampoco les conviene aceptar quiénes son, pero ya hay muchos que nos hemos dado cuenta de quiénes son ellos. Miren, para finalizar, tengo por acá un video de Uslar Pietri. Yo no soy muy amigo de Uslar Pietri, sí de su obra, sí de sus discursos, pero yo no soy muy amigo, aunque siempre estoy en debates y debatiéndome cuáles son mis creencias, porque yo creo que Uslar Pietri, en su incesante deseo de ser presidente de Venezuela, hubo muchas campañas políticas que pudieron haber terminado mejor, porque él como que llegaba a las campañas políticas a dinamitar votos de lado y lado, como no se podía o no era un perfil ganador, entonces él decía, bueno, si no voy a ser ganador, por lo menos voy a joder esto. Sin embargo, con el tiempo, sobre todo en estos últimos meses, cuando escucho o cuando leo a Uslar Pietri, intento como darle la vuelta y acepto algunas cosas, y también veo que era la frustración de un hombre que no pudo ver en un país sumamente rico, con un subsuelo sumamente rico, algo proporcional en lo que es el suelo o sobre el suelo. En el subsuelo somos muy ricos, pero sobre el suelo es una miseria total, sobre todo de ignorancia. Entonces, bueno, sobre esa frustración de Uslar Pietri, quizá fue un incomprendido y eso lo llevó a cometer lo que yo considero que fueron errores, pero no soy yo el dueño de la verdad. Sin embargo, quiero que escuchen este pedacito del video y compártanlo. Si quieren, eliminen todo lo que han escuchado hoy si les pareció muy largo, pero este video, compártanlo, porque esta reflexión de Uslar Pietri está más vigente que nunca. Tenemos que curarnos de deformaciones y de mentiras. Y esa es la labor de la inteligencia. Esa es la labor de la comprensión. Esa es la labor de acercarse al país y verlo con amor y con frialdad, con deseo de servirlo y de entenderlo, no con el deseo de actuar sobre él de una manera mágica para crear una sobrerealidad que no existe y no tiene posibilidades, para partir de su realidad y llevarlo a partir de esa realidad a la más amplia posibilidad de realización de lo que en él está en potencia. Esa labor es la que hoy en día no Vargas, no Herzi, no Villavicencio, sino las universidades venezolanas, los centros de estudio venezolanos, los hombres de pensamiento de Venezuela tienen por delante. Si ellos no la entienden así y si ellos no la realizan así, nadie lo va a poder realizar ni nadie lo va a poder suplir. Es una tarea que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo, y es una de las más hermosas, de las más importantes y de las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Una tarea heroica, la tarea heroica de pensar y de pensar con cabeza propia. Miren, yo tenía ahí un video que es de Rafael Lacaba, pero cerrando con estas palabras de Uslar Pietri, yo no quiero ensuciar el mensaje del día de hoy con una imagen de Rafael Lacaba, pero sale Rafael Lacaba, que es importante destacar que tiene aceptación también del lado de la oposición, como un gobernante, pues, supuestamente idílico. Y acá, esto es otra de las cosas que reflexionaba mucho Uslar Pietri,
Y también leyendo por ahí vemos y escuchamos mucho, pero no internalizamos. Por eso, tenga usted la capacidad de asumir esa aventura, esa tarea heroica de pensar. Miren, nosotros no podemos seguir con gobernantes de los perfiles que tenemos, de un lado y de otro. Sale Rafael Lacaba con toalla, en una toalla, echándose desodorante, hablando del chisme, hablando de aquí, hablando de allá. Yo puedo asumir que tiene que ver con relaciones que él tiene con Estados Unidos, que ya lo hemos tocado acá en el programa, y se pueden asumir varias cosas, pero el tema no es lo que, porque él dice que tengo un chisme, y es que, y como jadeando, despertando lo primitivo de cada venezolano, de estar pendiente de un chisme y de que lo vean en lo grotesco de su actuar, saliendo en una cámara en un baño sin camisa y con toalla. Pero eso llama la atención, eso sigue todavía llamando la atención, y todavía en este momento hay mucha gente, mucho opositor que dice, no vale, pero Valencia está bien, La Cava está bien. Recuerdo yo en Maracay que hubo el gobernador primero estuvo en Girardot y luego fue gobernador, se me olvida, murió por el COVID, Bastidas. Miren, Bastidas tuvo una gestión cerca de 10 años, o no sé si llegó a los 12 años. Y la gente, no, pero es que Pedro Bastidas ha hecho, él abrió una calle y mejoró la vialidad y tal. Y Maracay se había convertido en una posilga, la misma posilga que sigue siendo hoy. Pero es que tenemos tan bajo los niveles de exigencia que cualquier estupidez que haga un gobernante, sea como La Cava o sea como Pedro Bastidas, que abrió 2 calles, y que hizo, no sé, pintó y puso unas maquinitas en las ballenas, pero de resto la ciudad y el estado estaba deshecho. Usted dice, no, mira, qué bien, es que hicieron esto, porque tenemos nuestro nivel de exigencia muy bajo. Tenemos que subir y tenemos que tener un nivel de exigencia acorde a la Venezuela que nosotros estamos proyectando y que necesitamos. Y para eso se necesita gente coherente, se necesita gente responsable y se necesita gente con capacidad crítica y de autocrítica. Y para eso también se requiere ciudadanos con esas mismas capacidades que tanto requiere un país y una ciudadanía como nosotros. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes, a todas las personas que día a día se conectan, que me van acompañando y me ayudan a crecer en esta comunidad. Gracias infinitas, 1000 veces agradecidos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro plan de membresías. Ya van 14 personas suscritas a nuestro plan de membresías. Allí tendrán acceso a diferentes contenidos que iré subiendo solamente para los miembros. Y si no pueden, igual estaré aquí trabajando para ustedes, compartiendo mis análisis. Pasen un excelente día jueves en compañía de su familia, en compañía de sus amigos o solo, pero pásenla muy bien.